próximo CADE Ejecutivos 2013 va a tener como el líder de la mesa de infraestructura a Álvaro Valdés. Álvaro Valdés es el director de comunicación, imagen y responsabilidad corporativa de Telefónica. Pero, vamos, se puede hacer desde el sector privado planteamientos, propuestas para reducir la brecha en infraestructura. Creemos que sí, claramente creemos que sí. Pero ¿quién hace las propuestas? El grupo que organiza este CADE ha elegido a Álvaro Valdés. A nosotros nos parece una extraordinaria elección. Bienvenido, Álvaro. Gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿qué se puede proponer? ¿Hasta dónde se puede hacer propuestas y no perder ni el tiempo ni la ilusión? Claramente. Vamos, creo que lo primero que hay que recordar siempre es que la infraestructura es esencial para la competitividad y crecimiento de nuestro país. No, si uno ve lo que ha pasado en los últimos 10 años, uno se sorprende de cosas maravillosas, ¿no? La economía se ha multiplicado por 3, la pobreza se ha reducido a la mitad, las exportaciones se han multiplicado por 7. Son cifras maravillosas y básicamente uno dice, ¿por qué ha pasado esto? Y en resumen, a veces se comentan básicamente 3 cosas. Primero, por la estabilidad macroeconómica que duda cabe, que es fundamental, de la cual hace casi más de 20 años que gozamos. Segundo, por una apertura. Estamos mirando el mundo, hay muchos tratados de comercio firmados y esto está ayudando mucho a exportar cada vez más. Y tercero, por la política de promoción de la inversión privada. Pero entonces uno se pregunta, ¿y la infraestructura qué pasó en estos 10 años? Pues ha ayudado muchísimo a todo lo anterior. Yo creo que, y siempre lo comentamos, la infraestructura es la plataforma de la competitividad. Sin infraestructura no podemos crecer. Sin infraestructura no hay país. Es la base del crecimiento y de algo muy importante, de la calidad de vida de las personas. Pues estamos hablando de agua, de electricidad, servicios básicos. Entonces, si uno ve, hace 10 años, recuerdo desde AFIN, yo trabajaba en AFIN, hicimos este estudio famoso de la brecha de infraestructura. Fue la primera vez que se calculó cuál es la brecha de infraestructura que tenemos en el país. Y salió este dato de los 18.000 millones, que nos pareció una barbaridad, ¿no? Comparándonos con la infraestructura que podríamos tener en ese momento si fuésemos Chile o Colombia, hacía un vis a vis, ¿no? La cosa es que en los últimos 10 años se ha invertido razonablemente bien, pero la brecha se ha incrementado. ¿A cuánto? A 88.000 millones de dólares. No puede ser. Entonces uno pregunta, ¿pero qué ha pasado? Entonces lo que ha pasado es muy simple. En esta vorágine de crecimiento económico del mundo, que es positiva, para que cada vez que se genere más riqueza en los países vecinos han ido más rápido que nosotros. Nosotros hemos avanzado bien, pero ellos han avanzado mucho mejor. Y esto se resume en un dato que la verdad que es terrible, ¿no? Porque si bien hace 5 años más o menos estábamos en el puesto 110 de 150 países, para resumir, en calidad de infraestructura, ahora estamos en el puesto 91, pero todavía seguimos muy atrás. Tenemos que aspirar a estar por lo menos entre los 50 primeros. Y para eso hay que hacer una cosa. Y esto creo que es el mensaje principal que vamos a intentar dar en el CADE. Es algo que no puede hacer el Estado solo, ni el sector privado solo. Cuando uno habla de infraestructuras, de puertos, aeropuertos, carreteras, telecomunicaciones, agua, saneamiento, electricidad, gas, uno tiene que pensar en asociaciones público-privadas, en cofinanciación. Y el sector privado suman esfuerzos y juntos invierten para lograr un sueño en la infraestructura que necesita el país. Y en resumen, la cifra es, en los últimos años, en promedio, hemos venido invirtiendo como 4% del PBI en infraestructura, lo cual es poco si lo comparas con China, que invierte 10, Chile, que invierte cerca de 7 u 8. Entonces la meta y uno de los grandes mensajes que vamos a dar es que urge crecer a 7% al año como porcentaje del PBI en infraestructura. ¿Y por qué crees, Álvaro, que no termina de ser el tema de la infraestructura, esta brecha, el déficit de la infraestructura, el corazón del debate nacional? ¿Qué nos pasa a todos los sectores? Que no tomamos realmente el toro por las astas, que no entendemos cómo podría crecer nuestra competitividad si simplemente ponemos sobre la mesa el tema de la infraestructura. Ese es nuestro desafío. La verdad que a veces uno se pregunta, teniendo recursos, porque además la gran brecha se presenta en el interior del país, ¿no? ¿Por qué no somos capaces de invertir más rápido, Y creo que al final es un poco de empezar a trabajar más juntos, ¿no? El Estado, por supuesto los gobiernos locales, regionales y central, de la mano del sector privado, en una agenda común. ¿Qué infraestructura deberíamos aspirar a tener en el 2021-2023 para llegar a ser un país con mucho menos pobreza, con mucho más competitividad? Un dato que nos gusta mucho repetir es que el mundo es cada vez más grande, por supuesto, y la economía peruana es el 0.2% de este mundo, de este gran mercado.
Entonces, obviamente las oportunidades de crecimiento están afuera. O sea, si el 99.8% del mercado de consumo está fuera del Perú, ahora que tengo tanto tratado de libre comercio, pues obviamente debo acercar al Perú y a nuestros productores a estos mercados. Y qué mejor que con carreteras pavimentadas, con puertos más eficientes, con aeropuertos con mayor inversión. Ese es el camino. ¿Y a qué se debe el déficit? Leía para hacer esta entrevista un documento, conclusiones de un documento de apoyo consultoría, que dice que no hay, o que el déficit de infraestructura más bien se debe a que no hay recursos humanos y financieros. ¿Estás de acuerdo? Sí, en parte sí. Claramente lo que pasa en nuestro sector es que depende mucho del concedente, es decir, del sector público. Y quizás hay una curva de aprendizaje ahí, faltan capacidades, ¿no? Mejorar las capacidades del otro lado, tanto, por ejemplo, del concedente, de los ministerios, del propio organismo regulador, ¿no? Que tenga un rol más promotor de la inversión, más a veces se tiende a fiscalizar mucho, y está bien, pero a veces se excede más de la cuenta, y creo que se debería medir no tanto por cuánto te multo, sino por cuánto inviertes, ¿no? Y a veces no hay peor servicio que el que no se tiene. Entonces, nuestro reto es ampliar la cobertura, la frontera de la banda ancha, la frontera de la electrificación rural, la frontera de muchos del agua y desagüe. Eso ya es, tú lo has tratado muchas veces en tu programa. Supuesto, ¿y la energía? Y la energía. La energía. Energía necesaria, además que tú sabes que en muchos sitios... Hay un plan energético. El Perú termina de tener un plan energético. Este es un tema, como dices, que he tratado tantas veces. Desde que hago periodismo, he preguntado a los sucesivos ministros a lo largo de tantos años, más de 20 años. ¿Existe un plan energético en el país? Y han pasado tantos gobiernos y no existe un plan energético en nuestro país. O si existe, lo que no se hace es implementar, porque siempre a veces puedes tener planes maravillosos, pero la gran diferencia, y esto va con lo que decías de las capacidades, está en la capacidad de ejecutar. Nosotros podemos tener un plan maravilloso, una gran iniciativa, pero la diferencia la hacemos las personas y la capacidad de ejecución de ese plan. Y es ahí donde a veces nos entrampamos, ¿no? También hace estar la Contraloría, que, bueno, como está ahorita armado el cascarón de la administración pública, a veces los incentivos eran a no tomar decisiones. Entonces, capaz tú y yo como funcionario público, en la posición de muchos funcionarios, pues la decisión más prudente y sabia es no hacer nada. Y no somos conscientes de que eso está retrasando inversiones que son esenciales para nuestro país. Entonces hay que revisar las estructuras de algunas entidades estatales, pero sobre todo hay que generar capacidades, como lo tocabas hace un momento, porque la diferencia está en la capacidad de ejecutar. Dependemos mucho del sector público, por lo tanto, uno de los grandes mensajes de este CADE también va a ser cómo trabajamos de la mano mucho mejor. Y además, tratar de explicarle a la gente cómo impactaría salvar la brecha de la infraestructura en la reducción de la pobreza, ¿verdad? Explícanos cómo ha reducido la pobreza, o cómo se ha reducido la pobreza en sectores rurales que han tenido acceso a la telefonía celular. Solamente ese acceso. Explícanos. Tengo varios ejemplos. Y antes de tocar ese caso específico de lo celular, había un estudio muy interesante de Torero Escobar que decían, cuando una familia rural tenía acceso a electrificación y a agua, sus ingresos más o menos se incrementaban en 30%. Si eso le sumabas desagüe, sus ingresos anuales se incrementaban en 40%. Pero si le ponías telefonía celular o telefonía en general, aumentaba casi el 80%. Estamos hablando de que pobladores rurales empiezan a crecer más o menos antes crecían 1%, sus ingresos ahora crecen a tasas de 70, 80 al año. Es una maravilla. Nosotros tenemos muchos casos, por ejemplo, de turismo vivencial en Puno. Como una población cerca del lago Titicaca se ha dedicado a través del Skype, del internet, de la telefonía celular, a conseguir turistas de Francia. Y por ejemplo están trayendo cada vez más, haciendo ecoturismo vivencial, trayendo personas que realmente tienen una vida con la comunidad maravillosa, y esto ha sido posible gracias a la tecnología. Los ingresos los han multiplicado por 10, los ingresos que tenían estas familias. Entonces estamos cambiando la vida de las personas. A veces uno llega con las telecomunicaciones a zonas muy alejadas, pero tan importante como llegar es saber utilizar esta tecnología. Entonces, claramente la tecnología, las carreteras rurales están transformando nuestros pueblos. Y esto estamos recién empezando a ver. Entonces, el gran desafío es, siempre se habla y escuchamos, el Perú está conquistando con su gastronomía el mundo. Hoy habrán pues 500 restaurantes en el mundo, o 1000 de comida peruana.
pues claramente podemos tener 50.000 de acá a 10 años. Y eso va a implicar tener una cadena logística para llevar productos peruanos, para que productores lleven el choclo que nos gusta del Cusco, llegue a todos los mercados. El caimeño de Arequipa. Por supuesto, ¿no? Eso de todas maneras. Muy bueno. Entonces tenemos una oportunidad en manos, tenemos que mirar el mundo como el gran mercado y tenemos que entender todos los peruanos, toda la población, y que acá el sector público, que esto pasa, todos los sectores pasan por tener una infraestructura eficiente, una plataforma competitiva que no solo nos permite crecer más, que es lo más importante, sino también mejorar la calidad de vida de las personas. Un detalle que me contaron hoy día. Resulta que este del metro, de la estación de Villa María del Triunfo hasta Grau, tardaba una hora, cuando en el pasado, si alguien lo hacía en transporte público, se tardaba 3 horas. Entonces estamos hablando que las personas están ahorrando 2 horas diarias de calidad de vida por ahora usar un metro, la línea 1 del metro, en lugar de lo que antes hacían en bus o en una combi. Si tú multiplicas esas 2 horas diarias en una vida de 20 años de trabajo, estás hablando de más o menos 2 años de vida de una persona dedicada, que antes se perdía en un bus o en un autobús, pues ahora lo dedica o a la familia o a lo que sea. Entonces estamos hablando de mejorar la calidad de vida de las personas. Vamos a continuar con esta entrevista después de una pausa comercial. Álvaro, ¿me acompañas? Claro que sí. Vamos a una pausa pequeñita y regresamos inmediatamente. Estamos en Mira Quién Habla, conversando con Álvaro Valdés sobre la infraestructura como un tema vital, que además se va a tocar en el próximo CADE empresarial. Volvemos. Estamos conversando con Álvaro Valdés sobre infraestructura. Este es uno de los temas que se va a tocar en el nuevo CADE, el próximo CADE que organiza IPAE. Álvaro, vamos a hablar de la telefonía celular, las antenas, hablando de infraestructura, y una corriente que ha empezado a proliferar en realidad en el país y lamentablemente con mucha ignorancia está siendo alimentada y fomentada por algunas autoridades, por algunos representantes y por algunos medios de comunicación, infundiéndole a las personas miedo de utilizar no celular, sino de que existan antenas celulares. Correcto. Cuando no se dice que si no existieran antenas celulares, pues no tendríamos posibilidad de usar el celular. Correcto. Leí hace muy poco un artículo brillante de alguien de la calidad de Tomás Unger en el Diario del Comercio, explicando que eso era mentira, ¿verdad? O sea, una antena celular te puede causar cáncer y entonces, caray, ¿qué pasa con el horno microondas? ¿Qué pasa con el televisor? En fin, por favor, háblanos del tema. Es un tema fundamental, además, porque la verdad que a veces nos encontramos cuando se hace la expansión de la telefonía móvil, con que justamente a veces no se pueden instalar antenas, ni siquiera por el tema de la salud, sino porque algunos alcaldes simplemente no quieren que se instalen más, ¿no? Han prohibido esto. Entonces está limitando la posibilidad de comunicarse a la gente. Hay veces que me dicen, ¿qué pasa con esta zona donde no tengo cobertura? Se me cae la llamada. Bueno, es que no puedo instalar una antena para reforzar la capacidad de señal en esa zona. Y es así. ¿Qué pasa? Como bien dijiste, esto es una polémica infundada. Y lo primero que creo que hay que hacer es que esto está regulado. A veces amigos me preguntan, oye, esto está regulado no solo en el Perú, sino en todo el mundo, ¿no? Porque la tecnología celular requiere que no requiere una sola antena en un lugar alejado, como puede ser otras tecnologías, sino requiere muchas antenas, y mientras más consumo hay, tiene que haber incluso más antenas. Solo como dato, en Miami, Nueva York, en cualquier ciudad un poco más moderna del mundo, hay 10 hasta 20 veces más antenas que las que puede haber en Lima o en cualquier lugar. Porque esto obedece al desarrollo. Entonces, a más desarrollo, a más comunicaciones, necesito más antenas. Y por supuesto, si hubiese algún problema de salud, pues evidentemente en estas ciudades creemos que ya se hubiese evidenciado esto. Segundo, la Organización Mundial de la Salud es la que ha establecido límites máximos permisibles de forma precautoria, recomendando, por decirlo en simple, 100 es el límite. Se hacen permanentemente mediciones y para la tranquilidad de los que nos están escuchando, estas mediciones están por debajo del 2-1%. Entonces están muy por debajo del límite máximo permisible. Pero como mencionaba, de lo que estamos hablando es de que si esto si se sigue desinformando a las personas y si algunos alcaldes, un poco por no tomar una decisión firme, empiezan también a desmontar antenas o a decir que no se deben instalar más antenas, pues lo que va a terminar pasándonos es nos vamos a quedar sin comunicación. Simplemente, si ese es el camino,
pues es terrible. Es como alguien me contaba, oye, resulta que claro, ahora en el drive, antes en nuestra época cuando éramos más chicos, ponían bombas a las torres eléctricas, ahora los ponen a las antenas de telefonía celular, pues justamente quieren dejar incomunicados a los esfuerzos que hace el gobierno por luchar contra el narcotráfico. Es absolutamente cierto. Las torres que se han derribado en estos últimos meses, es decir, lo que es los focos de ataque terrorista del terrorismo actual han sido las antenas de celulares, porque claramente lo que no quieren los terroristas es que la colectividad de la zona, los comuneros de la zona, puedan comunicarse, puedan tener acceso a la civilización. Ellos los quieren más bien ignorantes para poder abusar de ellos, para poder explotarlos y utilizarlos. Tal cual. Y lo que va a pasar, Cecilia, es que si esto sigue, este pánico crece de forma infundada y con cierta demagogia en algunas partes, esto va a terminar en medidas que, por ejemplo, ya en este distrito no se coloca ni una antena más, pues lo que le va a pasar a ese distrito es que se va a quedar sin comunicación. Entonces lo que debemos hacer los ciudadanos, ¿qué es? Porque claro, yo no quiero quedarme sin celular, no puedo no tener celular, necesito que mi hijo tenga su celular para poder saber dónde está, a qué hora va a llegar, yo necesito trabajar con mi teléfono, muchísima gente de nuestro país lo necesita, pero ¿qué pasa si tenemos representantes o autoridades, a ver, como Jaime Delgado, este congresista Jaime Delgado, ¿por qué no entrega los celulares? Yo quiero ver que todo su equipo de asesores dejen de tener celulares. La demagogia es muy abusiva, sobre todo cuando se está en el poder. Entonces, ¿qué podemos hacer los ciudadanos que no queremos que una corriente como esta pues avance y realmente nos desmantele? Yo creo que primero no informarnos bien, no dejarnos sorprender. Realmente, por ejemplo, la American Society of Cancer ha dicho claramente, y si uno realmente navega y se informa, porque claro, puede entrar a nuestras páginas, bueno, los del gremio empresarial, pero que se informe bien, que hable, por ejemplo, hay doctores acá, expertos en oncología, que también se han pronunciado, el señor Unger, hace un rato como comentabas, no hay ningún que demuestre que hay alguna relación entre las antenas o algún problema de salud. Por lo tanto, primero, no dejarse sorprender. Segundo, entender que la verdad que las comunicaciones, la telefonía móvil, es algo necesario para el desarrollo, y la verdad que la parte de la salud debemos estar tranquilos porque está regulado, existen límites y las emisiones de las antenas están muy parecidas a la de la televisión, de la radio, el microondas, y muy por debajo de los límites máximos permisibles. Entonces, en pocas palabras, informarse bien, no dejarse sorprender y entender que más bien tenemos que poner más antenas, porque ya viene la tecnología 4G, cada vez esto nos trae mayores oportunidades de desarrollo y crecimiento, y creo que va por ahí, ¿no? ¿Cuándo viene la tecnología 4G? Porque eso es algo que eso es muy estamos pronto, esperando hace mucho tiempo. Esperamos dar pronto sorpresas sobre eso, pero ya pronto viene, pronto. Teníamos hasta un año, ya estoy poniendo el sombrero de Telefónica, pero teníamos hasta un año, que es decir, agosto del próximo año para cumplir con el lanzamiento comercial de esto, pero lo vamos a hacer mucho. Porque hemos perdido, ¿no?, nuestra posición de vanguardia. No tanto, la tecnología 4G... En América Latina, Ecuador nos lleva ventaja. Sí, pero si uno se pone a pensar, la tecnología 4G recién está desde el 2009 desplegándose, y ya desde el 2009 ya está en 130 países. Esto ha avanzado muy rápido. Y vamos a estar bien. Muy bien, volvamos a la infraestructura. Okay. Álvaro, te he sacado un poco del tema porque no podía dejar de hablar del tema, porque me parece un tema importante, y creo que cuando dices informarnos bien, las empresas también deben informar. Y deben informar de manera certera, y deben informar de manera vasta, usando los propios teléfonos a través de mensajes, usando la televisión, la radio, los medios, porque la verdad es que es muy peligroso. Hay corrientes de fanatismo muy grandes, y las estamos viviendo. Vemos cómo se atrasan nuestras inversiones mineras, por ejemplo, por fanatismos que florecen de manera realmente injusta más proactivos para la comunicación, para los más pobres. Infraestructura. Estamos viendo a un presidente, con el presidente Humala, entusiasmadísimo con el metro, ¿no es cierto? ¿Cómo ayudar, cómo empujar a que esto se concrete y que no se quede solamente en Lima? Porque hay ciudades del Perú como Trujillo, como Arequipa, como Chiclayo, que han crecido de manera rapidísima, que han crecido mal y que tienen serios problemas de transporte interno. Mira, yo estuve hace poco en Medellín y tienen un metro hace 20 años.
Y es una maravilla, pues no solo es el metro que recorre la ciudad varias líneas, sino además tiene el metrocable que te sube a los cerros y a las zonas más humildes también. Las 6 líneas del proyecto Metro Lima, que es una obra monumental, la verdad que debieran estar listas, Dios mediante, esto tarda, ¿no? Pero para este gobierno, ojalá, por supuesto, en diciembre la línea 2, la línea 3 y la línea 4 antes de que acabe este gobierno ya licitadas. Y para 2021 soñar con que ya están buena parte de ellas implementadas en el caso de Lima, y por supuesto lo que no sea la línea 5 y 6 capaz ya en construcción. Es fundamental que Lima tenga un metro moderno como cualquier capital ya de estas dimensiones. Pero como tú dices, no hay que pensar solo en Lima y Callao, hay que pensar por supuesto en las regiones. Y no hay que esperar al 2021 para decir, ahora que Lima tiene esto, pensemos. Exactamente. Si tú sacas el cálculo. Exactamente. Por eso, no, pensemos hoy, adelantemos las cosas. Por favor. La yuxtapuesta, hagámoslo antes. Porque además, si tú uno calcula, ¿cuánto es 7% del PBI en infraestructura al año? Más o menos uno calcula, son 20.000 millones de dólares en infraestructura. Es mucho dinero. Entonces hay que empezar a ver dónde va este dinero, ¿no? O sea, por supuesto licitarlo, la inversión pública, que vaya también focalizada, priorizada, y algo muy importante, Cecilia, el mantenimiento. Hemos aprendido con mucho costo de todos los peruanos que a veces hacen carreteras maravillosas a nivel de gobierno regional o local y no se asocia al mantenimiento. Y 5 años después prácticamente se vuelve a hacer la carretera cuando nos hubiera costado la 10ª parte mantenerla. Entonces no puede haber obra de infraestructura sin mantenimiento asociado, y idealmente con una asociación público-privada que justamente se encargue de financiarla. Y los trenes, los ferrocarriles, los puertos, la conexión, las alimentadoras. ¿Cuándo empezamos a soñar de verdad? Bueno, en el CADE no como locos. En el CADE vamos a ver este sueño y creemos que es un sueño posible, es un sueño con los pies en la tierra, es un sueño realizable que no lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer de la mano con el sector público, pero creemos que necesitamos hacer eso por nuestros hijos y por las generaciones que vienen, de todas maneras. Qué bueno, entonces vamos a estar esperando tu presentación, la tuya y la de tu equipo, sí, en el CADE. Esperamos transmitirla a través de Willax Televisión y tenerte de nuevo aquí, ya con propuestas de las que todavía no puedes hablar porque están en los preparativos, pero realmente es que es fundamental. Es fundamental porque es nuestro futuro, y sobre todo es un futuro con cada vez menos pobreza, o sea, es un futuro justo. Gracias, Álvaro. Gracias por haber venido. Vamos a hacer ahora una pausa pequeñita, vamos a volver con las noticias. Estamos en Mira Quién Habla.